No empieces tu día sin escuchar esta oración. Dios abrirá caminos que nadie puede cerrar. Hay días que comienzan igual que siempre, pero hay amaneceres que Dios usa para cambiarlo todo. Quizás hoy no lo notes, pero algo se está moviendo en lo invisible. Esta no será una mañana cualquiera, porque el cielo ha decidido abrir tus caminos. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras justo ahora. Mientras muchos corren sin dirección, tú has sido apartado por Dios para detenerte un instante y escuchar su voz. Antes de salir, antes de mirar el reloj, antes de preocuparte por lo que viene, Dios te dice: escucha, porque hoy es el día en que comienzo algo nuevo en ti. La mayoría de las personas despiertan con ruido, prisa y cansancio, pero el alma también necesita un despertar. No solo tu cuerpo abre los ojos al amanecer, también tu espíritu busca luz, busca sentido, busca guía. Y cuando decides comenzar tu día orando, algo en el mundo espiritual se alinea. Los pasos que antes parecían inciertos empiezan a tener dirección. Las cargas que pesaban en el corazón se vuelven más livianas, y la voz de Dios, suave pero firme, te muestra el camino que debes seguir. Esta oración no es un ritual vacío ni una repetición de palabras. Es un encuentro real con la presencia viva de Dios. Cuando oras con el corazón, el cielo te escucha. Cuando te detienes para buscar su voluntad, Él abre puertas que ni la fuerza ni la lógica humana pueden mover. Cada vez que eliges comenzar tu día en oración, estás declarando que confías más en el poder de Dios que en las circunstancias que te rodean. Hoy quiero guiarte a ese encuentro, no a través de promesas vacías, sino a través de verdades eternas. Porque hay momentos en los que la fe no se demuestra hablando, sino esperando, en los que el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Quizás tus oraciones no han tenido aún la respuesta que esperas, pero eso no quiere decir que el cielo esté cerrado. Solo quiere decir que el milagro está en proceso. Así que escucha con atención y deja que cada palabra de esta oración despierte tu espíritu. Que este sea el día en que tu corazón deje de mirar los caminos cerrados y empiece a ver las puertas que Dios está abriendo. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas sentido que nada cambia. Si hoy te conectas con la presencia de Dios, algo comenzará a moverse en tu favor. Este es el amanecer donde la esperanza se vuelve real y la fe abre los caminos que ayer parecían imposibles. El silencio antes del milagro. Antes de cada gran movimiento del cielo, hay un tiempo de silencio. No un silencio vacío, sino un silencio que prepara, que ordena, que madura lo que está a punto de revelarse. Es el momento en que parece que Dios no está hablando. Cuando todo alrededor se detiene, cuando tus oraciones parecen chocar contra un muro invisible. Pero ese silencio no es ausencia, es construcción. Es el taller donde el Creador afina detalles que tus ojos aún no pueden ver. Es el espacio donde Él prueba tu fe, no para destruirla, sino para fortalecerla hasta que se vuelva más firme que tus emociones. En ese intervalo de quietud, Dios está trabajando en lo que pediste y también en ti. Mientras tú esperas la respuesta, Él te está transformando en alguien capaz de recibirla. Hay silencios que duelen porque el alma humana está acostumbrada a la inmediatez. Queremos resultados, explicaciones, señales visibles, pero Dios no opera bajo la ansiedad del tiempo humano. Él es eterno y lo eterno no se apura. El silencio de Dios no es indiferencia, es precisión. Cada segundo de espera es parte de un plan que se está desplegando, aunque tú no lo notes. Y es precisamente en ese silencio donde la fe muestra su verdadera naturaleza. Creer cuando Dios habla es fácil, pero confiar cuando calla es lo que distingue al creyente maduro. Porque la fe no se alimenta de respuestas, se alimenta de confianza.
Imagina la semilla enterrada bajo la tierra. Desde fuera parece muerta, oculta, olvidada. Nadie la ve, nadie escucha su proceso. Pero dentro, en lo invisible, está ocurriendo algo milagroso. La vida se está gestando en la oscuridad. Y cuando llega el momento, brota, rompe el suelo y muestra lo que siempre estuvo vivo. Así sucede con tus oraciones. Están sembradas y aunque no veas movimiento, están creciendo. Dios no está en silencio porque no te escuche, sino porque está desarrollando lo que pediste de una forma que no destruirá tu propósito. A veces, lo que más deseas necesita tiempo para no perderse cuando llegue. Ese silencio también revela tu corazón. Te muestra cuánto confías, cuánta paciencia has cultivado, cuánto estás dispuesto a rendir tu control. Porque el silencio no se soporta con fuerza, se atraviesa con fe. Es en ese espacio donde aprendes a depender más de la presencia que de la evidencia. Allí descubres que no necesitas sentir para saber que Él está. Que la ausencia de respuesta no es una negación, sino una invitación a descansar en lo que ya prometió. El silencio de Dios es la forma más profunda de comunicación porque te enseña a oír con el alma y no con los oídos. Muchos abandonan en ese tramo creyendo que si Dios no responde rápido, entonces no responderá. Pero la fe auténtica entiende que el tiempo de Dios no es retraso, es protección. Si lo que pides llega antes de tiempo, puede dañarte. Por eso Él detiene lo que no está listo y mientras tanto te moldea, te prepara para sostener lo que un día será tu bendición. Porque el milagro no solo se trata de lo que Dios hace por ti, sino de lo que hace en ti antes de entregártelo. Cuando aprendes a confiar en su silencio, aprendes también a reconocer su ritmo. Y entonces, en lugar de desesperarte, te alineas con su compás. El silencio es el terreno donde germina la fe y florece la obediencia. Es el espacio donde dejas de depender de los sentidos y comienzas a depender del espíritu. No siempre entenderás el proceso, pero la fe no necesita explicaciones, solo dirección. Dios sabe cuándo moverse, cuándo hablar y cuándo callar. Cada segundo de ese silencio tiene propósito. Tal vez hoy no escuches una palabra clara, pero eso no significa que Dios se haya ido. Él sigue ahí, obrando en lo invisible, preparando la escena exacta donde tu oración se convertirá en testimonio. Y cuando el momento llegue, cuando el cielo se abra y el milagro aparezca ante ti, entenderás que ese silencio no fue pérdida, fue la antesala de tu victoria. Así que no temas si ahora todo está quieto. No te impacientes si no ves señales. En el silencio, el cielo trabaja. En el silencio, tu fe madura. En el silencio, Dios escribe la parte más poderosa de tu historia. No busques ruido, busca presencia. Porque cuando Él finalmente hable, cuando el milagro se manifieste, cada segundo de silencio habrá tenido sentido. Y sabrás que mientras tú esperabas, Dios nunca dejó de obrar. Ese silencio que hoy te inquieta es el suspiro previo al milagro que está por venir. El despertar del alma. Cada amanecer trae consigo un llamado invisible. No es solo la luz del sol lo que toca tu rostro, es la voz de Dios tocando tu espíritu y recordándote que aún hay propósito, que aún hay razones para seguir. Muchos se levantan cada día sin realmente despertar. Se mueven, trabajan, cumplen con lo necesario, pero su alma sigue dormida. Viven con los ojos abiertos y el corazón cerrado. Y sin embargo, cada mañana Dios susurra desde lo alto. Despierta, porque todavía tengo algo que hacer contigo. Ese despertar no sucede de forma automática, sucede cuando el alma decide abrirse a la presencia divina y dejar que el Creador inunde cada rincón interior. El alma dormida no deja de existir, solo olvida quién es. Se acostumbra a la rutina,
se apaga bajo el peso de las responsabilidades, se pierde entre pensamientos repetidos y miedos que la hacen pequeña. Pero cuando la presencia de Dios irrumpe en medio del cansancio, algo dentro de ti se enciende. Ese fuego interior que habías olvidado vuelve a arder. No es un fuego que destruye, es uno que purifica, que aclara, que ilumina el propósito escondido detrás de lo cotidiano. Porque no naciste solo para sobrevivir, naciste para reflejar la luz de aquel que te creó. Y cuando esa verdad se despierta en ti, nada vuelve a ser igual. Despertar el alma no significa sentir emociones fuertes ni tener respuestas inmediatas. Significa recordar lo esencial. Es mirar el día y decir: Señor, este amanecer no será como los otros. Hoy quiero verte en todo lo que hago. Ese tipo de despertar transforma los días comunes en días santos. Empiezas a notar la presencia de Dios en los detalles, en los silencios, en los gestos pequeños. Empiezas a agradecer antes de recibir, a confiar antes de ver, a orar no para pedir, sino para conectar. Cuando el alma despierta, deja de vivir por reacción y comienza a vivir por revelación. La prisa mata la sensibilidad del espíritu. Por eso, muchos no escuchan al cielo. Pero el alma despierta aprende a detenerse, aprende a respirar con fe, a hacer del silencio un altar, a transformar el primer pensamiento del día en una oración. En ese acto tan simple, Dios encuentra espacio para hablar. Él no irrumpe con fuerza, entra con ternura, y su voz, cuando toca el alma que escucha, cambia el rumbo de todo. Donde había confusión, siembra claridad. Donde había miedo, planta valentía. Donde había cansancio, siembra propósito. No es magia, es gracia. Y esa gracia solo se percibe cuando el alma deja de dormir. Hay quienes se preguntan por qué no sienten a Dios. La respuesta muchas veces no está en su lejanía, sino en su propio letargo. El alma necesita despertarse no solo a la fe, sino a la conciencia del amor divino, porque Dios no se ha ido. Simplemente espera que le abras la puerta del pensamiento, del corazón, de tus primeras horas. El amanecer no es solo un cambio de luz, es un cambio de conciencia. Es la oportunidad diaria de volver a alinearte con la fuente de vida y recordar que no caminas solo. Cada día comienza igual, pero no todos los días son iguales para el alma. Hoy puede ser el día en que algo despierte en ti de forma definitiva. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero la semilla del despertar ya fue plantada. Y si decides cuidar ese fuego, mantener la oración viva y permitir que la presencia de Dios habite en tus pensamientos, entonces verás cómo tus pasos cambian de ritmo. Dejas de correr sin rumbo y empiezas a caminar con propósito. Dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar dirección. Despiertas a la realidad de que no se trata de lo que haces, sino de lo que eres en Él. Y cuando el alma finalmente despierta, el día se convierte en una oportunidad para reflejar su luz, abrir nuevos caminos y recordar que cada amanecer es un nuevo llamado de amor del cielo hacia ti. Cuando la luz encuentra tu fe, hay un instante en que la luz del cielo toca la fe humana, y en ese punto de encuentro ocurre lo imposible. No siempre es un momento visible ni lleno de emociones intensas. Muchas veces sucede en silencio, dentro del alma, cuando decides creer una vez más, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. La fe no busca la luz, la atrae. Es como una chispa en medio de la oscuridad, y la luz divina la reconoce desde lejos, se acerca, y juntas disipan las sombras que por tanto tiempo te hicieron dudar. Cuando la fe despierta, el amanecer se vuelve más que una hora del día. Se convierte en una experiencia espiritual donde el alma recuerda que no fue creada para vivir en tinieblas, sino para reflejar la claridad de Dios. Cada amanecer tiene un propósito.
No se trata solo de un nuevo día, sino de una nueva posibilidad. Y en esa nueva posibilidad, la fe y la luz se buscan mutuamente. La luz revela lo que antes no podías ver y la fe te enseña a mirar más allá de lo evidente. Cuando esas dos fuerzas se encuentran, el corazón se renueva, la mente se aclara y el espíritu se fortalece. Las sombras del pasado comienzan a perder peso, los miedos se vuelven más pequeños y los sueños que creías enterrados vuelven a respirar. Porque donde la luz de Dios entra, nada puede permanecer igual. Esa luz no solo alumbra el camino, también sana las heridas, restaura lo que se quebró y da dirección donde antes solo había confusión. La fe que sostiene la luz no es perfecta, pero es real. No se trata de creer sin dudas, sino de creer a pesar de ellas. La fe no ignora la oscuridad, la enfrenta con esperanza. Es esa voz interior que te dice, aunque no veas salida, Dios sigue aquí. Y cuando esa voz se mantiene firme, el cielo responde. Porque la luz divina no se resiste a un corazón que persevera. Dios no busca fe inquebrantable, busca fe viva. Esa que tiembla, que tropieza, pero no se apaga. Y cuando esa fe mínima, casi invisible, se encuentra con la luz de su presencia, se vuelve invencible. En ese encuentro, el alma deja de depender de lo que siente y comienza a confiar en lo que sabe, que Dios siempre cumple, que Él nunca llega tarde y que su luz no tiene rival. Hay días en que la oscuridad parece absoluta, donde la esperanza se siente lejana y la oración se vuelve pesada. Pero incluso entonces, la fe puede encenderse. A veces basta un pensamiento, una palabra, una respiración profunda para volver a conectar con el Creador. La luz de Dios no necesita grandes gestos, solo una rendija abierta en el corazón. Y cuando entra, cambia la atmósfera interior. Lo que ayer era miedo, hoy se convierte en impulso. Lo que parecía roto se reconstruye con calma y precisión divina. La fe no borra los problemas, los ilumina para que puedas verlos con la perspectiva del cielo. Cuando la luz encuentra tu fe, la vida recobra sentido. Descubres que no todo estaba perdido, que aún hay caminos esperando tu paso, que todavía hay belleza después del dolor. La fe te enseña que la oscuridad no es el final, es el escenario donde Dios muestra su poder. Por eso, cuando sientas que el amanecer tarda, no pierdas la esperanza. El sol no dejó de existir porque esté detrás de las nubes, solo está esperando el momento exacto para volver a brillar. Así también obra Dios. Su luz está presente incluso cuando no la ves. Y cuando esa luz toque tu fe, te darás cuenta de que el milagro nunca estuvo lejos. Solo esperaba que abrieras el alma y dejaras que la claridad del cielo entrara y transformara todo. El susurro que cambia el rumbo. Hay momentos en los que el alma espera un grito del cielo, una señal evidente, un milagro ruidoso que despeje todas las dudas. Pero Dios, con su infinita sabiduría, suele elegir el silencio y el susurro. Su voz rara vez irrumpe con estruendo, más bien se filtra en medio del ruido, atraviesa lo cotidiano y toca el corazón sin pedir permiso. Es una voz que no busca dominarte, sino guiarte. Un susurro tan suave que solo lo escucha quien decide detenerse, respirar y escuchar. Cuando el alma aprende a reconocer ese murmullo divino, todo cambia, porque en ese instante el Creador no solo te habla, te redirige. El susurro de Dios no llega cuando estás acelerado, llega cuando te aquietas. Aparece entre pensamientos dispersos, cuando dejas de buscar respuestas en todas partes y empiezas a mirar hacia adentro. Es una sensación, una idea, una certeza que se instala en el pecho y no se va. A veces contradice la lógica, a veces desafía tu comodidad, pero siempre lleva paz. No es la voz del miedo ni de la confusión,
Es la voz que te centra, que te recuerda que no estás perdido, que hay un propósito esperándote más adelante. Escuchar ese susurro requiere valentía, porque significa soltar el control y confiar en una dirección que muchas veces no entiendes al principio. La mayoría de las veces, Dios no cambia las circunstancias de inmediato, cambia tu manera de verlas. Su susurro no borra los problemas, te enseña cómo atravesarlos. Te muestra caminos que nunca habías considerado. Te invita a tomar decisiones que al principio parecen pequeñas, pero que más adelante transforman toda tu historia. Cada palabra que Él susurra tiene el poder de mover montañas, pero lo hace de manera distinta. Comienza moviendo tu interior. Cuando esa voz toca el alma, no hay duda que resista. Lo que antes era confusión se vuelve claridad. Lo que era miedo se convierte en impulso. Lo que parecía final se revela como un comienzo. Dios no necesita hablar fuerte para cambiar tu destino. Solo necesita que estés dispuesto a escuchar. Muchos quieren que Él grite, pero los secretos del cielo no se revelan al ruido, se revelan a la quietud. Por eso, a veces permite que la vida te deje sin opciones, para que puedas oír su dirección. Cuando todo lo demás calla, su voz se vuelve inconfundible. No llega con drama, llega con verdad, y una sola frase de su boca puede enderezar años de desvíos. Es un susurro que no busca convencerte, busca despertarte. Aprender a escuchar a Dios en su modo más sutil es una forma de madurez espiritual. Significa reconocer que no siempre verás fuego ni señales visibles, pero sí sentirás su guía si permaneces sensible. Esa voz interior que te impulsa a perdonar cuando no tienes ganas, a esperar cuando todos te dicen que corras, a avanzar cuando el miedo te frena, esa es la voz del Espíritu. No la ignores. Cada vez que obedeces un susurro divino, el rumbo de tu vida se alinea un poco más con el propósito eterno. El susurro de Dios puede llegar hoy, sin aviso, en medio de tu rutina. Puede ser una idea, una paz repentina, un pensamiento que no proviene de ti. Y si decides seguirlo, algo se moverá. Quizás no cambie el mundo a tu alrededor de inmediato, pero sí cambiará tu dirección interior. Porque el susurro de Dios no solo te lleva a lugares nuevos, te lleva a convertirte en alguien nuevo. Escúchalo. No lo busques en el ruido del mundo, búscalo en el silencio del alma. Ese susurro puede parecer pequeño, pero lleva dentro de sí el poder de reescribir tu historia completa. Puertas que parecían cerradas. Hay puertas que se cierran tan fuerte que su eco queda resonando en el alma. Intentas abrirlas una y otra vez, golpeas, insistes horas y nada ocurre. Llega un punto en que te convences de que ya no se abrirán, de que ese camino no era para ti. Pero lo que a ti te parece final, para Dios es parte de la estrategia. Él no cierra puertas para castigar, sino para proteger. Cada puerta que se cerró en tu vida fue una muralla invisible levantada por amor, no por rechazo. Porque hay caminos que parecen buenos, pero terminan alejándote del propósito. Y Dios, en su sabiduría, no permite que entres por ellos, aunque duela. El alma humana se desespera ante lo cerrado. Queremos movimiento, queremos certezas, queremos acceso inmediato. Sin embargo, el reino de Dios no se rige por la impaciencia, sino por el tiempo perfecto. Las puertas que Él abre no responden a tu calendario, responden a tu madurez. Y muchas veces, mientras esperas que se abra una puerta, Dios está trabajando en ti, preparándote para atravesarla sin perderte del otro lado. Porque un corazón no preparado puede convertir una bendición en carga. El retraso, entonces, no es un castigo, es entrenamiento. Cada espera purifica la intención, cada silencio alinea el propósito, y cuando por fin la puerta se abre, entras con discernimiento, no con ansiedad.
Hay puertas que el hombre intenta abrir con fuerza, pero solo se abren con fe. No hay cerradura que resista al mandato divino. Cuando Dios dice abre, el universo se alinea, las circunstancias cambian, las oportunidades aparecen y lo imposible se vuelve evidente. Nadie puede bloquear lo que el cielo ha autorizado. Por eso, cuando te sientas frente a algo que no se mueve, no gastes tus fuerzas empujando. Ora, confía y espera el momento en que Dios pronuncie su palabra. Él no necesita tus manos para abrir puertas, necesita tu obediencia. Y cuando llega el tiempo exacto, lo que antes estaba sellado se abre con una facilidad que te deja sin explicación, solo con gratitud. También hay puertas que tú creíste cerradas para siempre, pero que Dios guardó para un tiempo más alto. Puertas que no se abrieron antes porque no habrías sabido cómo cruzarlas. Él no destruye lo que aún tiene propósito, solo lo reserva. A veces, esas puertas vuelven a aparecer cuando menos lo esperas y te das cuenta de que el retraso era protección, no negación. Porque mientras tú pedías acceso, Dios te estaba construyendo capacidad. Y ahora, cuando vuelves a tocar, sientes que algo distinto ocurre. Ya no hay frustración, hay paz. Ya no hay miedo, hay certeza. El mismo lugar donde antes fuiste rechazado, hoy se convierte en el escenario donde verás su favor. El problema nunca fue la puerta, fue el momento. Dios no trabaja bajo tus tiempos, trabaja bajo tu destino. Y cuando Él determina que el tiempo ha llegado, no hay cerradura, muralla o resistencia humana que pueda detener su propósito. Por eso, si hoy ves puertas cerradas, no las maldigas. Bendícelas, agradece, porque quizás te están librando de caminos que te habrían quitado la paz. Y recuerda que, mientras una puerta se mantiene firme, Dios está preparando otra que conducirá exactamente al lugar donde debes estar. El cielo no se queda sin alternativas, ni el propósito de Dios se detiene por una negativa. Cada puerta cerrada te acerca más a la correcta. Cada espera te moldea y cuando el día llegue, la puerta que parecía imposible se abrirá ante ti con suavidad, como si el mismo Dios la empujara desde el otro lado. El poder invisible que abre caminos. Hay fuerzas que se mueven en lo invisible, donde tus ojos no alcanzan y tu mente no comprende. Es en ese ámbito secreto donde Dios trabaja cuando tú crees que nada está ocurriendo. Mientras analizas lo que puedes ver, Él actúa en lo que no puedes. Ajusta corazones, cambia circunstancias, conecta momentos, mueve voluntades. Su poder no necesita ruido, ni evidencia, ni permiso. Su autoridad se extiende en silencio, y cuando decide obrar, ningún obstáculo puede resistirlo. Ese poder invisible ha estado activo mucho antes de que pronunciaras tu oración y seguirá obrando mucho después de que creas que todo terminó. Dios no improvisa, coordina cada paso, incluso los que parecen errados, para que el camino se abra justo cuando debe. El poder de Dios no siempre se percibe, pero siempre se siente. A veces llega como paz cuando todo se derrumba, como consuelo en medio de la pérdida, como fortaleza inexplicable en la debilidad. Otras veces se manifiesta en lo externo, una oportunidad que surge de la nada, una conversación que abre puertas, una decisión que cambia el rumbo, pero su origen es el mismo, lo invisible. Es ahí donde se deciden los milagros, donde se gesta lo que luego llamas coincidencia, donde el cielo prepara lo que tus manos aún no tocan. Cada vez que oras, estás moviendo el mundo espiritual. Cada palabra de fe provoca movimiento en el reino de Dios, y aunque no lo escuches, los cimientos de lo imposible comienzan a temblar. Hay momentos en que todo parece inmóvil. Te sientes atrapado, sin señales, sin avances, sin caminos abiertos, pero el silencio visible no es quietud celestial. Dios sigue trabajando. Lo invisible no se detiene porque tú no lo veas. En esos momentos, Él está haciendo lo más importante.
moldeando tu carácter para sostener lo que pediste. La bendición sin madurez se vuelve carga, pero la bendición recibida en el tiempo de Dios se vuelve testimonio. Y para eso, Él usa su poder invisible, para que aprendas a confiar no en tus ojos, sino en su fidelidad. Él te enseña que no necesitas ver para saber que está actuando. Porque cuando la fe se levanta, los caminos se abren aunque aún no haya señal de movimiento. El poder invisible de Dios también obra en lo que parece caos. A veces destruye para reconstruir, cierra para proteger, demora para preparar. Es ese poder el que mueve el universo, el que sostiene todo lo creado, el que transforma tus derrotas en lecciones y tus lágrimas en semilla de nuevos comienzos. Si supieras cuánto se está moviendo en tu favor mientras oras, dejarías de dudar. Dejarías de medir la presencia de Dios por la rapidez de su respuesta y empezarías a confiar en la perfección de su voluntad. Porque lo que Él construye en lo invisible siempre supera lo que tú habrías pedido. Cuando ese poder se manifiesta, lo hace con precisión. Nada se sale del lugar. Las personas adecuadas aparecen, los tiempos encajan, los recursos llegan y tú sabes que no fue casualidad. Lo invisible se vuelve visible y tu corazón reconoce que la espera valió la pena. Lo que antes parecía imposible se convierte en camino abierto, porque donde Dios pone su mano, nada ni nadie puede cerrarla. Si hoy no ves salida, no te desesperes. El cielo ya está en movimiento. Puede que el escenario siga igual, pero el poder invisible de Dios ya está cambiando lo que pronto verás con tus propios ojos. Y cuando ocurra, no necesitarás explicaciones, porque sabrás que solo una fuerza divina pudo abrir un camino donde no había ninguno. La fe que camina sin ver. Hay caminos que no se descubren mirando, sino creyendo. La fe verdadera no necesita ver el final para dar el primer paso. Es ese impulso que te mueve cuando la lógica se agota, cuando la mente se queda sin respuestas, cuando la única brújula que queda es la voz interior que dice, sigue caminando, aunque no veas nada. En ese tipo de fe no hay garantías visibles, solo confianza. Y esa confianza es la que sostiene todo lo que parece imposible. Porque la fe no es una emoción pasajera, es una convicción profunda que se aferra a lo que Dios prometió, incluso cuando todo alrededor parece negarlo. Es mirar al vacío y saber que, si avanzas, Dios pondrá el suelo debajo de tus pies. Caminar sin ver no significa avanzar sin dirección, significa avanzar bajo una dirección más alta, una que no proviene de tus ojos, sino de tu espíritu. Los ojos físicos ven lo inmediato, pero la fe ve lo eterno. Por eso, mientras otros retroceden por miedo, el creyente da un paso más, confiando en que Dios no puede fallar. Esa es la esencia del verdadero creer. Obedecer sin entender. No porque seas ciego, sino porque eliges confiar en la vista de aquel que ve más lejos que tú, y cada paso dado en esa confianza se convierte en testimonio. La fe, sin camino visible, es la materia prima de los milagros. Lo que hoy no ves, mañana será la evidencia de que Dios siempre estuvo guiando tu andar. En la historia bíblica, los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar sin ver. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés cruzó el mar sin saber cómo se abriría. Pedro caminó sobre el agua sin entender la física del milagro. Ninguno de ellos tenía un mapa, solo una promesa, y fue esa promesa la que se convirtió en su faro. Lo mismo sucede contigo. No necesitas saber cada detalle, solo necesitas creer que si Dios te llamó, Él también te sostendrá. El miedo te dirá que esperes a tener certeza, pero la fe te dirá que avances con confianza. El milagro nunca está al principio del camino, está en medio de él. Hay momentos en los que la oscuridad es tan densa que parece que avanzar es imposible.
Pero justamente ahí, donde no hay señales ni claridad, la fe se fortalece. La fe que camina sin ver no se basa en la vista, sino en la memoria. Recuerda lo que Dios ya hizo. Recuerda cómo te levantó cuando pensabas que no podías más. Esa memoria se convierte en combustible para seguir avanzando. Y cuando das un paso más, aunque el suelo parezca inestable, descubres que la fidelidad de Dios es el terreno más firme que existe. Él nunca te deja caer cuando avanzas con propósito. Puede que no veas la ruta completa, pero cada paso en fe ilumina el siguiente. La fe que camina sin ver también transforma tu interior. Te enseña a soltar el control, a depender menos de las circunstancias y más de la voz divina. Te libera de la ansiedad del resultado, porque aprendes que el final ya está asegurado en la voluntad de Dios. A veces, lo más difícil no es el camino, sino mantener la fe viva mientras lo recorres. Pero incluso cuando dudas, si sigues caminando, estás ganando, porque el cielo no mide la perfección de tu fe, mide tu perseverancia. Dios no te pide que no tengas miedo, te pide que sigas caminando con Él a pesar del miedo. Hoy, aunque no veas, camina. Aunque no entiendas, confía. Aunque todo parezca en pausa, sigue avanzando. Cada paso que das en fe abre un tramo del camino que antes no existía. Y cuando mires atrás, entenderás que lo que te sostuvo no fue tu fuerza, sino su promesa. Dios no necesita que veas para guiarte. Necesita que creas para obrar. Así funciona su poder. Donde tus ojos no llegan, llega su mano. Camina, aunque el sendero parezca invisible. Porque mientras tú avanzas, el cielo prepara el terreno que te llevará exactamente hacia el lugar donde tu fe se volverá visión. El cruce del corazón rendido. Llega un punto en la vida en que ya no se trata de insistir, sino de rendirse. No de rendirse como quien se da por vencido, sino como quien entiende que seguir luchando solo no tiene sentido. La rendición de la que habla Dios no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que tus fuerzas tienen un límite, pero las suyas no. Que tus planes pueden fallar, pero su propósito permanece firme. Rendir el corazón es abrirle espacio a la intervención divina. Es decir, Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en ti. En ese acto silencioso, humilde y profundo, el alma deja de pelear contra lo inevitable y empieza a fluir con la voluntad de Dios. Y allí, en ese cruce invisible entre la resistencia y la entrega, el milagro comienza. Durante mucho tiempo tratamos de controlar todo: los tiempos, las respuestas, los resultados. Oramos, pero queremos que todo ocurra bajo nuestras condiciones. Sin embargo, la fe madura entiende que no se trata de convencer a Dios, sino de alinearse con Él. Lo que se resiste, se estanca; lo que se entrega, avanza. Dios no necesita tu control, necesita tu confianza. Cuando dejas de luchar por imponer tu manera, abres el camino para que su manera se manifieste. Y aunque al principio esa rendición parezca pérdida, pronto descubres que es liberación. Soltar lo que no puedes manejar no es fracasar, es permitir que aquel que todo lo ve actúe con perfección. El corazón rendido no se rinde al miedo, se rinde al amor. A ese amor que corrige sin humillar, que guía sin forzar, que espera sin condenar. Cuando decides rendirte ante Dios, Él no te aplasta, te levanta. Toma las piezas rotas que no sabías cómo encajar y las transforma en algo completamente nuevo. Es en ese momento cuando entiendes que tus intentos de control solo retrasaban lo inevitable, el propósito que Dios ya había escrito para ti. La rendición no elimina tu participación, la redefine. Ya no luchas desde el cansancio, sino desde la paz. Ya no corres por miedo a perder, caminas confiando en que lo mejor de tu historia aún está por manifestarse.
Muchos temen rendirse porque creen que Dios cambiará sus planes, pero la verdad es que solo los purifica. Él no te quita lo que amas, te limpia el corazón para que puedas amarlo correctamente. No te roba lo que sueñas, te enseña a soñar con propósito. Cada vez que entregas algo, Él te devuelve algo mejor, más puro, más alineado con su voluntad. Pero para recibir lo nuevo hay que soltar lo viejo. Rendir el corazón es dejar de sostener con tus manos lo que ya no te pertenece. Es confiar en que, aunque no veas el resultado, Dios no desperdicia nada de lo que entregas. Y cuando el alma finalmente se rinde, ocurre algo extraordinario. El peso desaparece, la preocupación cede, el miedo se disuelve. Porque en la rendición, la presencia de Dios ocupa todo el espacio interior. Su paz llena los vacíos, su voz reemplaza el ruido, su dirección se vuelve clara. Lo que antes era un caos de pensamientos se convierte en silencio sagrado, un terreno fértil donde florecen las respuestas. La rendición es el cruce donde dejas de empujar tu voluntad y comienzas a caminar bajo la suya. Y en ese nuevo camino no hay esfuerzo inútil ni lucha perdida, solo descanso, propósito y dirección divina. Así que si hoy sientes que ya no puedes más, no es el fin, es el inicio. Tal vez Dios te trajo justo hasta aquí para enseñarte el arte de soltar. Deja que Él tome lo que tú ya no puedes sostener. Entrégale tus miedos, tus planes, tus heridas, tus deseos. No necesitas entender, solo confiar. El corazón rendido no pierde, gana. Gana paz, gana claridad, gana libertad. Porque cuando entregas todo lo que eres, Dios te devuelve todo lo que necesitas. Y ese intercambio es el punto donde los caminos se abren, las cargas se levantan y el alma finalmente aprende a descansar en los brazos de aquel que nunca falla. Donde termina el miedo, comienza la gracia. El miedo tiene la habilidad de disfrazarse. A veces se presenta como prudencia, otras como duda, otras como lógica. Pero en el fondo, su intención siempre es la misma: detenerte. Te susurra que no eres capaz, que no lo lograrás, que si avanzas, caerás. Te hace mirar el futuro como amenaza, no como promesa. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir encerrado en una prisión invisible, obedeciendo los límites que tu mente construye en lugar de las posibilidades que Dios te ofrece. Pero hay un punto donde el alma se cansa de tener miedo. Ese punto donde algo dentro de ti grita que debe haber más, que la vida no puede ser solo una cadena de temores disfrazados de seguridad. Es ahí donde empieza la gracia, donde termina el miedo. Dios entra y toma el control. El miedo es una reacción natural, pero cuando gobierna se convierte en un tirano. Te convence de que el pasado se repetirá, que tus errores te condenan, que la promesa de Dios era solo una ilusión. Sin embargo, la gracia de Dios no compite con el miedo, lo reemplaza. No llega con fuerza, sino con verdad. Y esa verdad dice: no eres lo que temes, eres lo que yo digo que eres. Cuando esa voz penetra tu interior, el miedo comienza a debilitarse. La gracia no borra las dificultades, te da la fuerza para atravesarlas sin temblar. Es la presencia constante de un amor que no se mide por tus méritos, sino por la fidelidad de aquel que nunca abandona. Es saber que aunque falles, sigues siendo amado. Aunque tropieces, sigues siendo sostenido. Cuando la gracia llega, el miedo pierde fundamento, porque ya no te mueves para ser aceptado, sino porque ya lo eres. No oras desde el pánico, oras desde la confianza. No trabajas para ganar el favor de Dios, sino desde la certeza de que su favor ya está sobre ti. Esa certeza cambia tu manera de enfrentar la vida. La preocupación deja de ser tu impulso y la paz se convierte en tu dirección. La gracia no elimina los problemas, te transforma a ti dentro de ellos. Te enseña a caminar con paz en medio de la tormenta.
a mantenerte firme cuando el viento sopla, a creer cuando el miedo grita. Es en ese punto donde descubres que no se trata de ser valiente, sino de estar cubierto por el amor que no falla. El miedo te encierra en lo que conoces, la gracia te empuja hacia lo que fue prometido. Mientras el miedo te dice, no puedes, la gracia responde, yo iré contigo. Donde el miedo levanta muros, la gracia abre puertas. Es ese intercambio sagrado donde el alma deja de protegerse y comienza a confiar. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no lo obedezcas. Te pide que elijas moverte con fe, que elijas creer que su amor es más fuerte que cualquier amenaza. Y cuando das ese paso, aunque tiemble tu corazón, la gracia toma el control. Comienzas a caminar con una confianza que no nace de tu capacidad, sino de su presencia. Lo que antes era peso se vuelve impulso. Lo que antes era temor se convierte en testimonio. Cada día es una oportunidad para cambiar de territorio, del miedo a la gracia. No importa cuánto hayas vivido atrapado, la puerta siempre está abierta. El miedo se alimenta de tus pensamientos, pero la gracia se alimenta de tu fe. No tienes que vencerlo tú solo, solo tienes que abrir el corazón y permitir que Dios entre. Cuando su amor ocupa el espacio que el miedo usurpaba, la paz se instala, y no una paz pasajera, sino una que sobrevive a la tormenta, una que se queda incluso cuando nada parece tener sentido. Esa paz no depende de las circunstancias, depende de la presencia. Donde termina el miedo, empieza una vida nueva, una vida guiada por confianza, sostenida por promesas y fortalecida por gracia. Ya no caminas para evitar el dolor, caminas para cumplir el propósito. Ya no temes lo desconocido, lo abrazas porque sabes que Dios está ahí antes que tú. Así que no luches más contra el miedo desde tu fuerza. Permite que la gracia lo disuelva. Respira, ora, confía, porque en el punto exacto donde el miedo termina, comienza la plenitud de la vida que Dios diseñó para ti, y en ese lugar nada puede detenerte. El eco de tus oraciones. Nada que se eleva con fe se pierde en el aire. Cada palabra que pronuncias en silencio o entre lágrimas se convierte en un eco que resuena en los oídos de Dios. Puede que a veces creas que tus oraciones desaparecen, que se disuelven sin respuesta, pero el cielo no tiene olvido. Todo lo que has dicho en su nombre queda registrado, esperando el momento exacto para manifestarse, porque las oraciones no se miden por el volumen de la voz, sino por la sinceridad del corazón. A veces basta un suspiro para mover lo eterno. Lo que tú llamas silencio, el cielo lo llama preparación. Y mientras esperas una respuesta, hay ángeles trabajando, hay puertas alineándose, hay caminos que comienzan a abrirse sin que aún lo notes. Hay peticiones que Dios responde de inmediato porque están listas para manifestarse, pero hay otras que guarda con cuidado, porque sabe que si llegaran antes de tiempo, no sabrías cómo sostenerlas. La fe madura entiende eso, que Dios no niega, sino que administra, que Él no calla porque se olvidó, sino porque está perfeccionando. A veces su respuesta es sí, otras es todavía no, y en ocasiones por misericordia es no. Pero incluso en ese no hay amor. Porque lo que Él cierra no es un castigo, es protección. Tus oraciones nunca son ignoradas, simplemente son tratadas con la precisión de un Padre que conoce cada rincón de tu historia. Nada de lo que pides con un corazón sincero se desperdicia. Las oraciones tienen una resonancia espiritual que trasciende el tiempo. Lo que pediste hace años puede seguir avanzando en la eternidad, esperando el día en que las piezas encajen. Hay oraciones que tocan generaciones, que protegen a los tuyos, que bendicen lugares a los que nunca irás.
Lo que pronuncias en la intimidad del alma puede cambiar destinos sin que tú lo sepas. Esa es la fuerza del eco divino. Se expande más allá de tu voz y actúa donde tu presencia no llega. Por eso, cuando sientas que tus palabras son pequeñas, recuerda que cada una de ellas lleva la potencia de una semilla. No importa cuánto tardes en ver el fruto, la semilla ya está plantada en el suelo del cielo, donde nada muere y todo florece en su momento. Hay momentos en los que Dios responde sin palabras, con hechos. De pronto, la oportunidad que esperabas aparece. La persona que necesitabas llega. El camino que parecía bloqueado se despeja. Y entonces entiendes, eso fue una oración respondida. No porque insististe más, sino porque confiaste sin abandonar. La oración no solo cambia lo externo, te cambia a ti. Te enseña a esperar, a soltar, a escuchar. Te moldea, te purifica, te alinea. Cada vez que oras, te acercas más a la voluntad de Dios. Y aunque no lo notes, su presencia te transforma mientras hablas. Las oraciones que parecen no ser escuchadas son las que más te forman, porque ahí aprendes que la relación con Dios no se basa en resultados, sino en comunión. Dios no olvida tu voz. Él recuerda el tono exacto con que le pediste ayuda, la hora en que lloraste sin palabras, la vez que dijiste no puedo más y aún así te levantaste. Nada de eso pasa desapercibido. Hay oraciones tuyas que están a punto de cumplirse sin aviso, respuestas que llegarán disfrazadas de coincidencia, bendiciones que tocarán tu puerta como si siempre hubiesen estado esperándote. Pero no fueron casualidad, fueron respuesta. Respuesta a esos ecos que salieron de tu alma cuando nadie te escuchaba, pero Dios sí. Así que no dejes de orar, aunque el silencio parezca largo. El cielo no ignora a quien persevera. Tus palabras están vivas, viajando en lo invisible, buscando el momento exacto en que Dios diga, ahora. Y cuando eso suceda, comprenderás que ni una sola de tus oraciones se perdió, solo estaban encontrando su camino de regreso a ti, convertidas en milagros. La promesa que no caduca. Dios no promete a la ligera. Cada palabra que sale de su boca lleva la fuerza de lo eterno. Sus promesas no se diluyen con el tiempo ni se desgastan con las circunstancias. Lo que Él dijo sigue de pie, aunque tú hayas dudado, aunque el entorno haya cambiado, aunque tus fuerzas se hayan agotado. Las promesas de Dios no dependen de tu estabilidad, dependen de su fidelidad. Y esa fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Hay promesas que parecen dormidas, pero en realidad están madurando. Dios no se ha olvidado de ellas. Solo está esperando el tiempo exacto para mostrártelas cumplidas. Mientras tú crees que todo se detuvo, el cielo sigue trabajando, afinando los detalles, preparando el terreno para que el cumplimiento no te encuentre vacío, sino listo. El problema no es que Dios tarde, sino que a menudo no soportamos el proceso. Queremos promesas inmediatas, respuestas rápidas, resultados visibles, pero la promesa no es un premio, es una semilla. Y toda semilla necesita tierra, oscuridad, agua y tiempo. El suelo que la cubre no la entierra, la protege. Asimismo hace Dios con lo que te prometió, lo guarda en lugares donde la impaciencia no puede destruirlo. Y aunque parezca que nada crece, el proceso sigue su curso. En el silencio, la raíz se profundiza, en la espera, la fe se fortalece, porque cuando la promesa florece antes de tiempo, se marchita, pero cuando madura bajo la mano de Dios, da fruto que permanece. Cada promesa de Dios es también una prueba de confianza. Puedes creer aún cuando no ves. Puedes mantenerte fiel cuando todo parece contrario. Abraham esperó años para ver nacer a Isaac. José pasó por cárceles antes de llegar al palacio. Moisés vagó por el desierto antes de entrar en la tierra prometida.
Ninguno de ellos vio cumplimiento rápido, pero todos vieron cumplimiento seguro. Dios no cambia su palabra para adaptarla a tu impaciencia, cambia tu corazón para alinearlo con su tiempo. Él no se retrasa, perfecciona, y cuando la promesa se cumple, lo hace con abundancia, superando toda expectativa humana. Porque Dios no da justo lo suficiente, da de sobra. Tal vez hoy sientes que esa promesa se enfrió, que ya pasó demasiado tiempo, que quizás malinterpretaste lo que Dios te dijo. Pero su voz no se contradice. Lo que fue pronunciado sobre tu vida no ha expirado. Puede que las circunstancias parezcan haberlo borrado, pero su palabra no se borra. Está viva, esperando el amanecer de su cumplimiento. Dios no se mueve por tu reloj, sino por su propósito. Y cuando ese propósito se alinea con tu madurez, la promesa aparece, tan natural que parecerá que siempre estuvo ahí. Lo que antes te dolía, ahora te prepara. Lo que antes te frustraba, ahora tiene sentido. Todo estaba conectado desde el principio. Las promesas de Dios son eternas porque fueron escritas con amor, no con tinta. Y el amor verdadero no caduca. Cada día que pasa no es un día perdido, es un paso más hacia el cumplimiento. No importa si otros se burlaron, si las puertas se cerraron, si tus fuerzas flaquearon. Lo que Dios dijo, Él lo hará. No hay poder humano ni circunstancia que pueda revocar su palabra. Por eso, en lugar de mirar el reloj, mira al cielo. En lugar de contar los días, cuenta las veces que Dios te sostuvo mientras esperabas. La promesa no murió, solo está en reposo, esperando el momento divino de su cumplimiento. Y cuando ese momento llegue, no tendrás que esforzarte para reconocerlo. Sabrás que era Dios, porque solo Él cumple de maneras tan perfectas, tan precisas y tan llenas de amor que cada segundo de espera habrá valido la pena. La victoria que ya está escrita. Hay batallas que parecen interminables, días en los que te preguntas si la lucha tiene sentido, momentos en que la esperanza se diluye en el cansancio. Pero lo que no ves es que cada paso, cada lágrima, cada oración que has sostenido forma parte de una historia que ya tiene final. Dios no improvisa victorias, Él las escribe antes de que empiecen las guerras. No estás peleando para ganar, estás caminando hacia una victoria que ya fue decretada desde antes de que nacieras. Lo que enfrentas hoy no es una amenaza a tu destino, es el escenario donde ese destino se manifestará. Y aunque el enemigo se levante con fuerza, no puede cambiar lo que Dios ya estableció. Las batallas no son para que pruebes tu poder, sino para que experimentes el suyo. Cada vez que la vida te golpea y decides no rendirte, estás afirmando esa victoria escrita. No porque seas fuerte, sino porque dentro de ti habita aquel que nunca pierde. A veces las circunstancias te hacen dudar, los resultados no llegan, los planes se derrumban. Pero la fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de seguir creyendo en medio de ellos. La victoria de Dios no se gana con espadas, se conquista con perseverancia. Es en la resistencia donde se manifiesta la autoridad del cielo. La victoria que Él te prometió no está condicionada a tu perfección, sino a su fidelidad. Y esa fidelidad no falla. Hay días en que todo parece retroceder, pero en el reino de Dios, incluso los retrocesos forman parte del avance. Lo que tú ves como un desvío, Él lo ve como una preparación. Lo que llamas pérdida, Él lo llama entrenamiento. No hay batalla que se desperdicie cuando confías en el plan divino. Cada caída enseña, cada herida purifica, cada pausa moldea. La victoria escrita no es solo el final glorioso, es el proceso que te convierte en la persona capaz de sostener ese final. Dios no te entrega lo prometido sin antes fortalecer el corazón que lo recibirá.
Por eso, cuando sientas que no puedes más, recuerda que no caminas hacia la victoria, caminas dentro de ella. Ya está escrita, solo falta que llegues al capítulo donde la lees cumplida. Las luchas más intensas suelen ser señales de que estás cerca del cumplimiento. El enemigo no ataca lo que no tiene valor. Si la batalla se intensifica, es porque el propósito está a punto de revelarse, y aunque las circunstancias griten derrota, el cielo susurra triunfo. La cruz parecía el final, pero fue el comienzo de la redención. Así también contigo, lo que parece una pérdida puede ser el punto exacto donde Dios mostrará su poder. Tu historia no está escrita en tinta humana, está escrita con la sangre de Cristo, y esa sangre garantiza que el resultado no cambia. No importa cuántas veces tropieces, el final sigue siendo victoria. Levanta la mirada y mira más allá de lo que te rodea. La victoria no siempre se siente, a veces solo se cree. Pero la fe tiene memoria, y la memoria del cielo no olvida lo que Dios decretó. Él no te llamó para que termines derrotado. Te llamó para que seas testigo de su gloria. Aunque la batalla te agote, aunque los días parezcan repetirse, sigue avanzando. Cada paso de fe es una declaración de confianza en esa historia ya escrita. Un día mirarás atrás y entenderás que no perdiste tiempo, que cada herida fue parte del proceso, que cada espera tenía propósito. La victoria ya estaba firmada antes de que empezaras a luchar. Y cuando llegue el momento de verla manifestada, no tendrás duda. Fue Dios quien peleó por ti desde el principio y quien te llevó con amor y poder, hasta el final que Él mismo escribió para ti. Camina, el cielo ya abrió tus caminos. Este es el momento en que las palabras se convierten en acción, cuando la fe deja de ser pensamiento y se transforma en movimiento. Ya oraste, ya esperaste, ya lloraste en silencio y aprendiste a confiar en el proceso. Ahora el cielo te dice, camina, no porque todo esté claro, sino porque el camino ya fue despejado en lo invisible. Lo que ayer parecía cerrado, hoy tiene salida. Lo que antes pesaba, ahora se aligera. Dios ya abrió los caminos, pero hay algo que solo tú puedes hacer: avanzar. Porque la fe que no se mueve se estanca y la promesa que no se persigue se desvanece. Este es el instante en que tu obediencia activa lo que el cielo preparó. Caminar no significa tenerlo todo resuelto. Significa dar el paso aunque los pies tiemblen, aunque el alma dude, aunque el panorama no sea perfecto. Significa creer que el mismo Dios que te sostuvo en la espera te sostendrá en el movimiento. A veces esperamos una señal espectacular, una confirmación visible, pero el cielo trabaja con otra lógica. No te muestra todo el mapa, solo el siguiente paso. Porque si lo vieras completo, no necesitarías fe. Por eso, cada avance, por pequeño que parezca, tiene valor eterno. Cada paso que das en confianza hace retroceder la duda. Cada decisión guiada por fe abre puertas que permanecían selladas y cada acto de obediencia acelera el cumplimiento de lo prometido. Dios no abre caminos para que los observes desde lejos. Los abre para que los atravieses con valentía. Muchos se quedan detenidos frente a la puerta abierta por miedo a equivocarse. Pero el temor no puede guiarte. Solo la fe puede hacerlo. El riesgo de moverte con Dios es más seguro que la comodidad de quedarte sin Él, porque en el momento en que das el paso, su presencia se activa a tu alrededor. Él va delante, despejando obstáculos que aún no ves, y va detrás, cerrando las heridas del pasado que podrían detenerte. Donde antes había desierto, ahora hay dirección. Donde antes había duda, ahora hay promesa cumplida. El cielo no abre caminos por capricho, los abre porque ya llegó tu tiempo de avanzar. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas creer que lo que Dios comenzó no quedará inconcluso.
El mismo poder que te levantó del suelo te llevará hasta el destino que preparó. Si miras atrás, verás que cada espera, cada pausa y cada lágrima te trajeron hasta este punto. Nada fue en vano, cada temporada tuvo su propósito. Y ahora estás frente a un nuevo comienzo. El pasado ya no tiene autoridad sobre ti. Las puertas que se cerraron quedaron atrás. No las mires más, no intentes volver a tocarlas. Lo que Dios cerró, lo hizo para protegerte. Lo que Él abrió, lo hizo para impulsarte. Este es el terreno de lo nuevo, el lugar donde la obediencia y la fe se encuentran con la gloria. Camina. No lo pienses más. No esperes a sentirte listo, porque la preparación ya ocurrió en los días de espera. No necesitas ver la meta, solo dar el paso. Cada vez que te mueves en fe, el cielo responde con provisión, con favor y con dirección. Dios no te lleva a un lugar donde su gracia no te acompañe, y aunque aún queden sombras, su luz bastará para guiarte. Este es el punto en que la oración se convierte en acción, en que la esperanza se vuelve testimonio. No retrocedas, no dudes, no pauses. El cielo ya abrió tus caminos, y el que te llamó promete caminar contigo hasta el final. Adelante, porque este no es el cierre de una historia, es el comienzo de una nueva. Lo que viene será más grande, más claro y más lleno de propósito, porque quien te abrió el camino no te dejará hasta que veas cumplido todo lo que Él habló sobre ti.